al libro de Lucas capítulo 12. Ya lo tenemos, hermano, versículo 15. Vamos a leer lo que dice este versículo y oramos al Señor. Dice la palabra del Señor: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a orar al Señor ahí en nuestro lugar. Cierra tus ojos. Vamos a decir al Señor: Señor, aquí están nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Padre mío, Dios, que tú tienes el alimento, Dios, para que nosotros crezcamos sanamente en el Espíritu, Señor. Y que este es un momento, Dios, en el cual nosotros venimos, Señor, para aprender, Dios, para entender, para inculcarnos de tu palabra, Señor, y saber cuál es tu voluntad, Dios. Apartamos este tiempo de la semana, Dios, para comprender, Dios, tus mandamientos, Señor, y qué es lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor, para que podamos ser limpios, Dios, de todo aquello que no te agrada y estarnos santificando día con día, Señor. Ahí en tu lugar dile: Dios, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi corazón, Señor. Yo te pido que en este día, Dios, tú hagas la obra, Dios, y que tu palabra, Dios, haga lo que tenga que hacer en mi corazón, Señor. Aquí estoy con humildad y sencillez de corazón, Señor, delante de tu presencia, Dios, esperando el alimento espiritual, Señor, que tienes para mí, Señor. Aquí estamos, Padre bendito. Te rogamos que bendigas nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Padre mío, Dios, no haya estorbo en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra venga y se asiente en nuestras vidas, Dios, y que pueda limpiar de raíz, Dios, todos los males que pueda haber, Señor, según tu palabra de este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre eterno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre bendito. Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar. Ahí mismo en esa parte de Lucas, esa va a ser nuestra oración, nuestra lectura base, hermanos. Vamos a leer sobre eso, porque aquí cuando leemos en Lucas, ahí mismo 12, versículo 13, aquí nos damos cuenta cómo Jesús, valiéndose de un momento en el cual iba con las multitudes, cómo les da una gran enseñanza a los discípulos y a quien lo escuchaba. Amén. Y vamos a ver esta parte aquí en Lucas. Aquí, como leemos en el 12:13, tiene un pequeño título que se llama El rico insensato. Y vamos a ver por qué sale esa enseñanza de parte de Jesús hacia sus discípulos y hacia quien lo estaba escuchando. Y vemos que esa parte, sabemos que la escritura se escribió continuo, esos son rollos, pero cuando hicieron la Biblia, hermano, la dividieron, lo que fue en capítulos, versículos, y hasta algunos les pusieron pequeños títulos. Entonces esta parte de Jesús con sus discípulos, en esta enseñanza, lo divide en tres: el rico insensato, y luego si nos brincamos al 22, dice el afán y la ansiedad. Ahí Jesús le está enseñando a los discípulos acerca de lo que es el afán y la ansiedad. Y si nos vamos al versículo 32, tiene otro pequeño título que dice tesoro en el cielo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, hermanos, acerca de cómo Jesucristo, nosotros como discípulos de Jesús, hermano, cómo tenemos que tener una claridad con respecto al dinero y a los bienes en la tierra, y cómo hacer una división entre lo material, entre lo terrenal, y cómo hacer una división entre lo de Dios, entre hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en los cielos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué acarrea sobre mi vida el hecho de que yo haga tesoros en la tierra? Vamos a ver esas consecuencias que acarrea, y las consecuencias que acarrea si yo hago tesoros en los cielos, hermanos. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos ahí en el versículo 13 del 12. Y bueno, el título de esta predicación, hermano, le puse: un verdadero discípulo siempre busca su riqueza en Dios. Ese es un verdadero discípulo, hermano. Siempre va a buscar su riqueza en Dios. Y dice en el 13: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjate, aquí Jesucristo está con las multitudes, y de repente entre todas las multitudes, hermano, salen dos hermanos. Bueno, sale un hermano ahí quejándose y diciéndole a Jesucristo, o sea, fíjate lo que le dice. Dice: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y nosotros sabemos qué conlleva el hecho de cuando un papá muere, los padres mueren,
y dejan intestado en estos tiempos. Les platicaba hace 15 días que nos robaron de hecho un terreno porque el que le compramos dejó intestado, y el hijo mayor, pues más abusivo, agarró y se agarró todo. Y es estar metiendo juicio tras juicio tras juicio hasta que te lo suelten, y es estar invirtiendo dinero. Entonces cuando tú ves todo eso dices, mejor te lo regalo. La verdad son años de pleitos, hermano, para conseguir eso otra vez para atrás. Entonces y aquí nos damos cuenta cómo este hombre, o sea, le está diciendo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesucristo detecta un problema del corazón de esta persona. Y de ahí se vale Jesús para darle una enseñanza a los discípulos. De ahí se vale Jesús para darnos una enseñanza a nosotros en este tiempo. De ahí se vale Jesús porque en estos tiempos, y más en este país, hermano, esto sobreabunda en el corazón de muchos hermanos. Y otra vez vamos a ir viendo qué es. Dice más él le dijo, o sea Jesucristo le dijo a este personaje, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, Jesucristo está diciendo, yo no vine a ser un juez entre ustedes. Yo no vine a que me busquen para que, ahora tú dale su parte a él. No, yo vine a predicar el evangelio. Yo vine a extender el reino de Dios. Yo vine a mostrarles la vida nueva que mi Padre está enseñando. Eso ya lo vimos hablando más atrás, acerca de cuando Jesús empieza su ministerio y cómo les hablaba a sus discípulos y todas las enseñanzas que él ha venido trayendo, y esta es una de ellas. Pero Jesús no vino como partidor. Ahí le está diciendo bien en claro. Fíjate, dice, mirad. Dice, y les dijo, mirad, en el 15, mirad y guardaos. Fíjate, aquí está detectando un problema en el corazón de esta persona. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando vemos la palabra que Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, hermano, yo buscaba en el diccionario lo que era la palabra mirad. Y la palabra mirad, hermano, tiene que ver con una palabra griega que dice jorao. Así viene en el griego. O sea, Jesucristo les dijo jorao, que quiere decir discernir claramente, comprender o distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, le está diciendo a esa persona, distingue entre lo bueno y lo malo. O sea, distingue, discierne, porque lo que estás haciendo no está bien, y detecto que hay en tu corazón una raíz de avaricia. Y se estaban peleando ahí por los bienes del padre, ¿no? Porque ya es una herencia, sabemos que se entrega después de que los padres fallecen. Y ahí se estaban peleando los hermanos por la herencia. Pero Jesús fíjate cómo es Jesús, de que de ese pequeño altercado que tenían esos hermanos, saca una enseñanza bien grande para nosotros en este tiempo, hermanos. Y la palabra avaricia, yo buscaba en el diccionario, que también es otra palabra griega que dice pleonexia, que quiere decir codicia y avidez. Y codicia en el diccionario secular, en el regular, quiere decir que es el afán desmedido de una persona por tener riquezas, bienes, estatus, poder, influencia. Eso es lo que quiere decir codicia, hermanos. Avidez, que esa palabra no la conocía, pero ahorita buscándola ya la entendí. Fíjate, avidez quiere decir deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. Y qué feo es, hermano, cuando somos gobernados por esos deseos, que la palabra del Señor viene y lo saca a la luz. Y dice, ese deseo que tú tienes desmedido por tener algo, o por tener riquezas, o amontonarlas, se le llama avaricia. Y Dios dice que nos guardemos de la avaricia, que nos guardemos de todo tipo de avaricia. Amén, hermanos. Fíjate, la avaricia nos aleja de lo más importante. Fíjate, la avaricia, ¿de qué nos aleja? Dios, nos aleja de la familia y nos aleja de la iglesia. Si es que hay prioridades dentro de nuestras vidas como hijos de Dios o como ciudadanos, hermano, esas son las que tenemos que tener. Que en primer lugar tiene que estar Dios en nuestras vidas y tiene que ver con nuestra relación con Dios. No tiene nada que ver con nuestro trabajo en la iglesia. Esa primera prioridad, hermano, tiene que ver con mi relación que yo tengo con Dios, con los tiempos que yo agarro para estar orando en su presencia ahí en el lugar secreto. Tiene que ver cuando yo me hinco delante de Él y estoy orando y estoy leyendo las escrituras. Tiene que ver cuando yo estoy ayunando. Esa es una relación íntima que yo tengo con Dios. Esa no tiene que venir ser estorbada por nada, hermanos. Por eso tenemos que tener prioridades. Y ese es un tema aparte, pero lo quise meter esta pequeña parte porque sí es importante. Porque a veces la avaricia viene a hacer estragos en todas esas prioridades, hermanos. Y nos viene a voltear de cabeza nuestras vidas.
y ponemos en primer lugar el trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? Y dejamos de lado lo que es nuestra relación con Dios, porque nos absorbe tanto el trabajo, hermanos, que ya no tenemos ni las ganas, ni estamos tan cansados para ponernos a orar delante del Señor. Y en segundo lugar, hermano, tenemos lo que es la familia. La familia, hermano, es el ministerio principal que se tiene. Es la familia, la esposa, los hijos. Ese es el ministerio principal que tenemos después de nuestra relación con el Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces tenemos que invertir tiempo con las familias. A veces el dinero, el hecho de estar trabajando muchas horas, mucho tiempo, hermano, nos aleja de tener una buena relación con la esposa, con los hijos, la esposa con el esposo, porque ahora ya la esposa también trabaja, y a veces trabaja demasiado, hermano. Sale de un trabajo y se va al otro. No, pues que aquí estoy trabajando en esta zona, no, en la tarde tengo un overtime de 4 horas, y ahí se va, ya va saliendo como a las 11, 12 de la noche, hermanos. Yo he conocido familias así, hermanos, que desde que amanece hasta que anochece ya, y muy tarde están trabajando, hermanos. Y no hay tiempo ni para el marido, no hay tiempo ni para la esposa, no hay tiempo ni para los hijos. El problema es, hermano, que de todo eso empiezan a surgir, a brotar en el futuro ciertos problemas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y ciertas consecuencias, hermano. ¿Todo por qué? Por no llevar un balance. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Guardaos de toda avaricia. Avaricia quiere decir ese deseo desmedido por querer tener algo material, por querer tener un puesto en la política, por querer tener, no sé, un lugar en la sociedad, un estatus. Pero el Señor dice, guárdate de toda avaricia. Ese es el consejo que Jesús nos da. Fíjate lo que dice en Colosenses 3:5, si quieres buscarlo. Aquí en Estados Unidos, hermanos, se batalla mucho con ese tema, porque sin querer cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, y Satanás sigilosamente, hermano, y nuestra carne, porque también tiene que ver con los deseos carnales y nuestros deseos pasionales, hermano, nos van llevando poco a poquito, y cuando menos sentimos, hermano, ya estamos bien atrapados ahí en lo que es la avaricia, sumergidos entre tanta responsabilidad. Nos endrogamos tanto, hermano, que ahora tenemos que trabajar demasiado para pagar. Y todo eso, hermano, viene a ser un desorden en nuestras vidas. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:5. Dice la palabra del Señor: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, pone en primer lugar, impureza, pasiones desordenadas, y dice malos deseos, y fíjate lo que dice después, y avaricia, que esta la marca como que es idolatría. O sea, todo esto, hermano, y la avaricia especialmente, es idolatría. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Cuando Jesús le estaba diciendo a aquel hermano, aquel que no le quería dar parte de la herencia, le estaba diciendo esto: ya deja tu idolatría, ven, sígueme, tú sírveme a mí, déjalo que se quiere quedar con la herencia, déjalo, tú encuentras tus riquezas en mí. Eso es lo que trataba de decir Jesús. Amén. Amén. Yo te lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra idolatría, hermano, no solamente tiene que ver idolatría con cuando nos hincamos ante un ídolo o ante algo ahí, una estatua de yeso. Dice la palabra, dice en el diccionario Strong del griego, dice que la palabra idolatría viene en este versículo dice eidolatreia. Eso es así como se lee en el griego. Y esto quiere decir, hermano, adoración a imagen o ídolo, pero también entre paréntesis dice literal o figurativo. O sea que podemos hacer del dinero, de un estilo de vida, hermanos, idolatría en nuestras vidas. Y sabemos que también podemos hacer idolatría de los personajes, ¿no? Idolatramos tanto al cantante, idolatramos tanto al predicador, idolatramos a muchos personajes como también a lo material, hermano. Ver tu casota y decir, wow, mira todo lo que he conseguido en estos años. Y estás idolatrando tu casota ahí, tus recámaras bien gigantes, tu piscina y todo. Yo no sé quién tenga este tipo de casa aquí, ¿va? A lo mejor nadie va a decir, no tengo casa, yo vivo en un departamentito de una recámara. Pero podemos caer en eso, hermanos. Fíjate, sacaba un comentario de alguno de los teólogos que dice que adoración, lo que tiene que ver con idolatría, tiene que ver con adoración tributada a dioses distintos de Jehová o a Jehová mismo. Ese es el Antiguo Testamento, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos.
En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura o cosa material, de modo que ésta toma el lugar del Creador en el corazón del creyente. Ese es el problema, hermanos, que el dinero no es malo por sí solo, hermanos. No es malo ser ricos, no es malo tener posiciones. Lo malo es que el dinero se vuelva un Dios en nuestro corazón. Entonces eso en nuestro corazón viene a ocupar el lugar de Dios. Porque si viene a ocupar el lugar de Dios y ya no está Dios en nuestro corazón, hermanos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de recibir directamente de Dios a nuestras vidas. Amén. Y nos aparta de Dios. Y sabemos, hermano, que nosotros servimos a un Dios celoso. Amén. Nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. Amén. Y nos llama adúlteros cuando nosotros adoramos a otros dioses. Y uno de esos dioses, hermano, es el dinero, es la avaricia. Ese deseo desmedido por querer conseguir algo. Muchos que han seguido ese camino de la avaricia, hermano, no han terminado bien. Han terminado mal. Tanto físicamente, porque no se cuidan en su cuerpo, como en lo espiritual, hermanos. Y en el área de la familia, hermanos. Han acabado mal por ese deseo desmedido de querer tener cosas. De hecho, en este deseo desmedido, pastores, líderes y congregantes a nivel mundial, hermano, han sido arrastrados por ese pecado de avaricia. Pastores que predicando la sana doctrina, hermano, se dejan envolver por eso, esa música que llega de allá afuera. Mira, ya tengo una técnica nueva para ganar almas. ¿No quieres más almas en tu iglesia? Mira, implementa el G12. O mira, te traigo una doctrina nueva que se llama de la prosperidad. Que es el de que si tú declaras, si tú decretas, que tú confieses positivamente, esa casa es mía, esa casa es mía. Y va a ser tuya. Esas doctrinas, hermanos, son salidas de lo más profundo de las tinieblas de Satanás, hermano. Del infierno. Y han entrado en las iglesias, han pululando todas las iglesias, hermano. Te encuentras, hermano, hay hermanos de la prosperidad decretando, hermanos. Y fíjate cómo ha venido, fíjate, vamos a ver un ejemplo de eso. Dice en Segunda de Pedro, vamos a buscarlo para que también lo vayas dando lectura. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y mientras lo vas buscando, sí, estas iglesias, hermano, hasta da tristeza ver cómo despojan a sus feligreses o a los creyentes, cómo los despojan de sus bienes, hermano. Cómo les meten una mentira en el corazón, que según es de parte de Dios, transversan la verdad de Dios, utilizando la misma palabra de Dios, y los hacen, hermano, los despojan. ¿Y todo por qué? Por ese deseo desmedido de su corazón de querer tener más. Hay pastores, hermano, que viven en dinero como no tienes idea, hermano. Es más, mi padre trabaja allá en Los Ángeles, él es ojalatero, y antes de que se convirtiera, y en este tiempo ya lo conoce, él le trabaja sus carros a un pastor, no sé si es pastor en sí o es hijo de pastor, pero él trabaja en uno de los ministerios allá, y dice que a veces no haya ese hombre en qué gastar el dinero, hermano. Va y saca la cantidad de carros de allá donde los venden, las subastas, y se los lleva a mi padre a arreglar. Y ahora arreglame este deportivo, y ahora arreglame este otro. ¿Y cuánto? No, pues tanto, ok, no importa, toma. Y dice que lo ve como no haya en qué derrochar el dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale, hermanos? ¿De dónde sale el dinero? De los bolsillos, hermano, de los creyentes. De los creyentes que viven engañados, que piensan que entre más dan, más van a recibir. La falsa siembra, ¿no? Si tú siembras 100, Dios te va a dar 1000. Y ahí van, el hermano, ahí vamos, dijo otro. Ahí vamos, dice. Un día, hermano, yo también estuve en algunas de esas iglesias, hermano. Y me tocó ver todo eso. Me tocó ver cómo, no sé si se ponían de acuerdo, pero de repente llegaba una hermana y ponía uno de a 20 ahí, o de a 100. Y al verlo, que ya ponía de 20, eso era para que todos estaban invitados a traer. Y cuando acababa el servicio, hermano, ya estaba un montoncito de puros billetes. Digo, wow, está bueno eso, ¿ah? De verdad, serio, hermano, no. Qué mentiras, hermano. Vamos a ver la palabra del Señor que nos dice aquí en Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice la palabra del Señor aquí en Pedro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y ahí vemos la prosperidad, ahí vemos el G12 y vemos tanta herejía que están metiendo en las iglesias. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones,
Y ahí vemos las mega iglesias, ¿no? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cuántas veces, hermano, ha sido el camino de Dios blasfemado por ver estas prácticas en la iglesia? Y piensan que lo que hacen en esa iglesia, ese es el cristianismo en general. Y lo meten en un solo costal todo, hermanos. Pero eso no lo practicamos aquí. Eso no lo vivimos aquí. Pero allá afuera están blasfemando el camino de Dios por los magnates, como sacaban el otra vez, ¿se acuerdan? Que sacaron los magnates de Dios, algo así decía, ¿no? Sí. Y entrevistaron varios pastores, los que son los más, ahora sí que los más pesados, ¿no? Y ya de ahí pues vienen los demás abajo. Y ya aquí en Utah, hermano, ya se ha regado tantas esas doctrinas de Maldonado, de Cash Luna, de todos ellos, hermano. Ana Méndez, Dante Gebel, y todos ellos, hermano, que son unos falsos, hermano. Amén. Amén. Y dice, y por avaricia harán mercadería, fíjate, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, no les estarán dando la palabra de Dios, no los van a estar alimentando con la palabra que lleva a vida eterna, sino que con la palabra les estarán hablando palabras fingidas para conseguir el deseo de su corazón. Y el deseo de su corazón, hermano, es tener y tener, y no tienen, hermano, no tienen satisfacción. Es como un barril sin fondo, hermano, que tienen y tienen y tienen, hermanos. Y eso la palabra del Señor ya nos está advirtiendo desde los tiempos de los apóstoles. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo, dice, de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo un pequeño testimonio, nada más parafraseado, hermano, de Daniel Rubalcaba. No sé si lo conocen, el que está en la Ciudad de México. Allá tienen una casa de oración. Y él platica así nada más parafraseado, hermano. Dice, una vez escuché que él decía que una vez él pertenecía a las iglesias de la prosperidad y todos esos movimientos. Y él pues era muy famoso y tenía una iglesia, no sé, de más de 3,000, 5,000 personas. Y dice que un día Dios ya lo estaba incomodando y un día se subió al púlpito para empezar a hacer otra vez su show, porque son shows lo que hacen, hermano. No predican la palabra de Dios, son shows. Y dice que en ese momento que iba subiendo, escuchó una voz en su oído y le dijo, si tú sigues predicando eso, tú te vas a ir al infierno y todos los que te escuchan. Y cuando yo escuché eso, hermano, cómo Dios le habló a él, y ya después poco a poco Dios lo fue llevando, porque le llevaron cassettes de Chuy Olivares, empezó a escuchar la sana doctrina, y es que él se crió, hermano, en todas esas doctrinas. Para él eso era normal, para él nosotros estábamos mal. O sea, él decía, aquellos son los cristianoides, ¿no? Así nos dicen, son los religiosos. Pero cuando él despertó, cuando Dios le dio ese nuevo nacimiento y despertó y se dio cuenta a través de las escrituras que estaba mal todo lo que estaba practicando y la manera de cómo estaba predicando, hermano, y lo que estaba haciendo, se espantó, hermanos. Y en ese momento Dios tocó su vida y nació de nuevo. Pero a mí lo que me impactó fue esto, hermano, lo que le dijo. Si tú sigues predicando eso, tú te vas a ir al infierno y todos los que te escuchan. Entonces, todos los que escuchan ese tipo de doctrinas, hermano, yo no lo digo, yo lo digo en base al testimonio que él escuchó. Muchos de esos no son nacidos de nuevo. Muchos de esos se van a ir al infierno. Por eso es importante, hermano, siempre estar predicando la sana doctrina, estarnos centrando en el camino de Dios, cuál es la voluntad del Señor, y no caer nunca en las garras del diablo, que son esas iglesias. Si un día por cualquier cosa nos cambiamos de ciudad o nos vemos en la necesidad de cambiarnos de iglesia, estar bien alertas con los oídos, saber qué están predicando en esta iglesia. Y si están predicando algo que no es correcto, todo será muy bonito y será muy agradable, pero ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque todo eso lleva al infierno, hermanos. Y dice la palabra del Señor, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Llegará un tiempo en que todos esos personajes, si no se arrepienten, hermano, se van a ir al infierno. Si no se arrepienten, porque ahorita creo que por ahí anda uno que ya se está arrepintiendo de todos sus pecados. ¿Cómo se llama un pelo blanco así, se anda con una bata blanca, ¿no? Benny Hinn, ¿no? Sí, escuché su publicación hace unos meses. Y bueno, pues que empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque robó mucho y dio muchas mentiras y tiene muchos hijos según el espirituales que dejó, ya dejó muchos engendros por todos lados. Muchos venían desde tierras lejanas a recibir la unción de él, y ahí van aquellos a llevar esas falsas doctrinas a sus iglesias, y venían caminando bien, pero empiezan a meter esas doctrinas, como dice la palabra de Dios, engañosas, palabras fingidas, y la gente empieza a ser engañada. Amén, hermanos. Amén.
Fíjate, vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a ver un ejemplo aquí bíblico acerca de Jesse. Bueno, dice Jesse. Vamos a manejar como Jesse, no sé, Jesse. El criado de Eliseo, no sé si recuerden. Y vamos a ver lo que le llevó a Jesse a hacer lo que hizo y qué consecuencia cargó sobre su vida. Vamos a ir brincando versículos, tú me vas siguiendo con tu mirada. En el capítulo 5, versículo 1 dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero tenía un defecto, hermano, tenía una enfermedad que era leproso. Vámonos al versículo 9 y 10. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. A Naamán le hablaron de que había un varón de Dios en la ciudad y que fueran a visitarlo, porque quizás él podría hacer un milagro en su cuerpo y sanarlo, ¿no? Entonces él dice, bueno, está bien, no pierdo nada con ir, pues voy a mirarlo. Y aquí en esta parte donde dice que él llegó a sus puertas. Y en el 10 dice la palabra de Dios, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjate que le está mandando Eliseo con su criado a que le dijera que se fuera hasta sumergir 7 veces en el Jordán. Y esa fue la palabra que le dio. Vámonos al 14. No lo leo todo, hermano, para ya si lo quieres leer en tu casa, cómo estuvo la historia bien. Pero estoy tomando los puntos principales para no llevarme mucho tiempo. Dice en el 14. Vamos a leer del 14 al 16. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjate, aquí Naamán estaba bien agradecido. ¿Quién no va a estar agradecido, hermano, si ya tenía una enfermedad de muerte? O sea, ella tenía una enfermedad en la cual no podía acercarse a mujer, no podía acercarse a nadie, nadie podía estar cerca de él, porque eso de la lepra era muy contagioso, ¿no? Imagínate de repente ser sanado por Dios. Tienes un agradecimiento bien grande, hermano. Quieres darle todo lo que tienes, de llenar ahí, tratar de pagar o dar algo para que te satisfagas también y decir, gracias, Señor, por lo que hiciste. Pero ¿qué dice Eliseo? Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Esto fue lo que dijo Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Definitivamente dijo él, no lo quiero. Y en estos tiempos los siervos de Dios, ¿qué dicen? Vénganos para tu reino, ¿no? Échale, ¿qué tienes? ¿Casas, títulos? ¿Qué tienes? ¿Una cuenta en el banco? Échamela para acá. Y en este tiempo, fíjate, Eliseo, pese a que Dios hizo un milagro tremendo, y como le dice, no quiero nada. Y él insta, órale, tómalo de lo que yo traigo presentes, traigo oro, traigo riquezas. No quiero nada. Y simplemente, pero vamos a ver lo que hizo su criado. Ahí sí vamos a leer de largo 20 al 27. Vamos a terminar esta historia. Dice la palabra del Señor, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. O sea, él está pensando entre sí, se está hablando, alma mía, mira, este no recibió nada, y está ahí como en su corazón, ¿no? Pero esto era fruto de ¿qué, hermano? De la avaricia. De la avaricia. El deseo desmedido de tener algo. Amén. Dice, y siguió Jesse a Naamán. Fíjate, eso lo llevó. Ese deseo en su corazón lo llevó a seguir a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Dice, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Fíjate, ese deseo desmedido de Jesse, hermano, esa avaricia, lo llevó hasta a mentir. O sea, primero en su corazón lo pensó. Mi amo no recibió las cosas, y él, de verdad, en serio, ese deseo lo llevó a que corriera hacia Naamán. Y después de eso lo llevó a mentir delante de Naamán. Fíjate, un siervo del Señor,
¿Cómo es que este criado no tenía temor, sabiendo que estaba sirviéndole a un varón de Dios? Un varón que lo que hablaba se hacía, hermanos. Milagros tremendos que hizo. Y fíjate cómo él no tuvo ese temor. Y es lo que pasa en estos tiempos. A veces no hay temor en nuestro corazón. No hay temor, hermano. Y desafiamos a Dios, torciendo su palabra y haciendo decir lo que no dice en realidad, solo para sacar una ganancia deshonesta, ¿no? Y dice en el 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató los talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Dice, y así que llegó a un lugar secreto, fíjate, y llevó todo lo que agarró, hermano, lo llevó a un lugar secreto, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Y ahí es muchas veces donde llevamos los pecados, ¿eh? Donde en lo secreto, ahí en lo oscuro, donde pensamos que no se va a dar cuenta nadie. Pero dice la palabra del Señor, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y en el 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez volvió a mentir. O sea, fíjate, no vas a un pecado, como un pecado, hermanos, te lleva a otro. Un pecado te va llevando a otro. Ya lleva 2 mentiras, hermano. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Le dice Eliseo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, fíjate aquí la consecuencia, hermano, que Jesse acarreó sobre su vida. Y no solamente sobre su vida, sino sobre la vida de su descendencia, hermanos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Te das cuenta? Solo por la avaricia de su corazón. Por eso Jesucristo fue bien claro cuando les dijo a estos hombres, guardaos de toda avaricia. Y más adelante vamos a ver más versículos acerca de este mal. Pero guárdense. ¿Por qué? Porque esta avaricia, fíjate lo que le hizo a Jesse, el criado de Eliseo. Como consecuencia, él se volvió leproso. Lo llevó a pecar esa avaricia, a consumar el pecado. Y como consecuencia, no solamente se afectó a él, hermanos, sino afectó también a su familia. Afectó a su familia. Fíjate lo peligroso que es la avaricia, hermanos. Ese deseo desmedido de querer tener algo. Ese deseo desmedido de decir, ya salí de mi turno de trabajo, pero siento que me falta algo. Me voy a meter un overtime. Ay, voy, 4 horas. Sabiendo que Dios es el que suple nuestras necesidades, es el que sobreabunda lo poco que caiga en nuestras manos, es el que hace que sobreabunde. Vamos a ver eso más adelante. Pero a veces no nos conformamos con lo que Dios nos da, hermano, sino que queremos tener más y más y más. Y no nos damos cuenta que estamos acarreando una maldición para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Y empezamos más adelante a ver cómo empiezan a brotar los pequeños retoños. Pero no frutos buenos, hermano, sino retoños, maleza de maldición en nuestras vidas. Y ahí es donde nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? Pues porque obraste mal. Y la palabra del Señor dice que lo que sembramos cosechamos. Sembraste mal, simplemente. Sembraste maíz, estás cosechando maíz. No quieras sembrar maíz y cosechar manzanas. Eso es imposible. Si sembraste avaricia, amor al dinero, vas a cosechar maldición sobre tu vida. Por eso Jesucristo dijo bien claro, guardaos de toda avaricia, guardaos en nuestro corazón, porque es mala. Amén, hermanos. Fíjate ahí en Jeremías 6:13, fíjate lo que le trajo al pueblo de Israel en esos tiempos. Solo vamos a leer una pequeña parte cómo es que Dios se expresa del pueblo de Israel en los tiempos de cuando estuvo Jeremías. Un tiempo antes de que fuera la deportación. Cuando llegó Babilonia y sitió a la ciudad de Jerusalén y se llevó gran parte de los habitantes de Jerusalén, que se los lleva deportados a Babilonia. Los sacó de su tierra, de sus hogares, y se los lleva a sus tierras allá en Babilonia. Y vamos a ver cómo Dios se expresa y por qué consecuencia vino esto. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande,
Cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y por eso vino esta consecuencia sobre ellos, hermanos. Porque dice que desde el más chico, y cuando hablamos desde el más chico, hermanos, esto puede representar desde la edad o desde el más pobre hasta el más rico. Desde el más joven hasta el más anciano hay avaricia en su corazón. Desde el más pobre hasta el más rico, todos viven con avaricia. Y a lo mejor muchos diremos, no, pero yo no soy rico, yo no soy millonario. No, pero sí hay cierta avaricia en nuestro corazón. Hay cierto deseo desmedido por querer tener cosas materiales. Y muchas veces ese síndrome se nos viene, hermano, esa enfermedad, porque muchos de nosotros venimos de tierras, de lugares, de ciudades donde apenas alcanzaba para comer. Y venimos al país donde hay abundancia, y en lugar de que digamos, pues allá comía con 3 pesos, aquí tengo 10 pesos, pero quiero otros 10 más, y ahí voy. Luego a dejarme llevar por ese deseo desmedido de avaricia. Cuando Dios me está dando un poquito más de lo que yo tenía en mi país, pero aún así yo quiero más. Y como se me abren las puertas, y como Satanás es muy astuto y sabe dónde ponerte, ahí va uno a hacer recaso. Ahí va uno, sin escudriñar las escrituras, desconociendo esto. Porque si nosotros nos mantenemos trabajando por mucho tiempo, hermanos, al rato vienen las enfermedades físicas. Viene la diabetes, viene la hipertensión, vienen muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Por el desgaste físico. Y Dios nos quiere guardar de eso. Dios nos quiere guardar de eso. ¿En qué? En que nos conformemos con lo que ganamos, sea poco, sea mucho. Dios es el que nos bendice. No es malo tener, ya te lo dije, hermano, no es malo tener. Es malo poner en el lugar de Dios en nuestro corazón eso, esa necesidad o ese deseo. Colosenses 4:14. Vamos a ver qué dice en Colosenses 4:14. Y vamos a ver otro ejemplo de la Biblia acerca de un compañero de Pablo. ¿Cómo fue que su compañero lo dejó? Por ese tema de la avaricia, por ese tema de querer tener más, de codiciar lo material de este mundo. Fíjate, en Colosenses 4:14 dice la palabra del Señor: os saluda Lucas, el médico amado. Fíjate, en Colosenses ahí, Pablo está mandando una carta a los colosenses y ahí nombra a Demas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, o sea que está aquí conmigo el médico amado, Lucas, pero también los manda a saludar Demas, que era un compañero de él en ese momento. Y fíjate, esto fue la carta que le mandó a los colosenses. Pero cuando le manda otra carta a Timoteo, en segunda de Timoteo, hermanos, en el capítulo 4, versículo 10, ya nomás me escuchas si quieres, le dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Te das cuenta? En una carta a los colosenses les dice, los manda a saludar Demas, o sea que es su compañero, ¿no? De lucha, de pelea, vamos a predicar el evangelio, vamos a esta ciudad. Y de repente cuando le manda una carta a Timoteo le dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo. ¿Y qué hay en este mundo, hermano? El sistema del mundo, el dinero, hermanos, lo material, la ambición por querer tener más. Eso es lo que nos separa de Dios. Eso si no ponemos atención, este mundo. Y también lo busqué en traducción en lenguaje actual. Dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. ¿Te das cuenta? Se le andaba predicando el evangelio, era un siervo de Dios. Pero cómo es el peligro que corremos cada uno de nosotros, que en nuestra travesía, en nuestro caminar en Dios, hermano, nos podemos confundir, nos pueden confundir las situaciones, las circunstancias, y Satanás es bien astuto, hermanos, y nos viene a confundir más todavía. Donde dices tú, oh, es que Dios me ha bendecido mucho y trabajo 13 horas diarias, 14 horas diarias, y a veces el domingo, y tú dices, wow, ¿será una bendición de Dios en realidad? A lo mejor sí, pero Él tiene que poner orden y decir sí. A lo mejor me está lloviendo trabajo, gracias a Dios, lo que yo sé hacer está siendo muy demandado, entonces voy a ordenar mi tiempo. Los miércoles hay reunión, los miércoles voy a salir un poco más temprano. Los viernes hay oración, un viernes sí, un viernes no, los viernes voy a venir a la oración. No, que voy a meter 2 horas, es sobre tu responsabilidad.
Porque el Señor es bien claro cuando dice: guardaos de toda avaricia. Porque la avaricia nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro trabajo en el ministerio. Y es importante. Ahora vamos a ver la manera de cómo nosotros sembrar y ser ricos en el ministerio. Ahorita estamos viendo el lado del pecado, hermano, y cómo ese que sí nos viene a afectar a cada uno de nosotros. Dice: pues ama demasiado las cosas de este mundo. Ahora, no, con esto no te quiero decir, hermano, que si de repente faltas una que otra vez, porque a lo mejor no es todo el tiempo de que todo el tiempo estés trabajando tantas horas, pero a lo mejor un día te dicen en el trabajo: hoy discúlpame, si te puedes quedar 2 horas porque no vino el compañero. Bueno, eso no es a lo que me refiero, hermanos, porque a veces que se ve quien es constante y de repente tiene un problema en el trabajo y tiene que quedarse. Y esa persona ve si ya va a ser algo ya cotidiano, que ya va a ser todo el tiempo. Entonces esa persona tiene la decisión de decir: no, ¿sabes qué? Tú me estás haciendo que me quede más tiempo, lo siento mucho, o me vuelves a mirar lo que tenía, o voy a tener que buscarme otro trabajo. Y entonces, ¿a quién va a ir esa persona a clamar? A Dios, porque Dios es el Dios del oro y de la plata, hermanos. Él es el que suple nuestras necesidades. Si Dios, fíjate, si Dios ve que te está estorbando ese trabajo para buscarle, si tú en ese momento se lo pides, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le pidamos, que nos movamos conforme al deseo que hay en nuestro corazón. Y si yo le digo: Señor, este trabajo me está robando mi tiempo, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame, ordéname, ábreme puertas nuevas, Señor. Y en tu nombre, y dejas ir. Y me sostengo en tus brazos, Señor. Sé que tú me suples. Y esa fe el Señor la ve, hermano. Y esa fe el Señor te da tu pago. Porque ve tu fidelidad. Ve que quieres ser fiel en la iglesia. Ve que quieres ser fiel en tu ministerio que Dios te ha dado. Ve que quieres ser fiel en buscarlo. Ve que quieres ser fiel en tu familia. Pero si Dios no ve esa fidelidad, hermano, y ahorita vamos a ver más adelante, todo lo tengo, estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver más adelante la manera en cómo Dios es el que nos bendice, hermanos. No me quiero adelantar mucho, pero fíjate, vamos a Mateo 6:24 y vamos a ver qué sale de esta parte de Mateo 6:24. Fíjate lo que nos está enseñando la palabra, y aquí es donde te voy a hablar un poquito acerca del Dios de las riquezas, ¿no? Mateo 6:24 dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a 2 señores. Fíjate Jesús cómo se estaba refiriendo a las riquezas. A las riquezas se estaba refiriendo como un señor. Y le está diciendo: ninguno puede servir a 2 señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí está: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puedes servirme a mí y estar teniendo en tu corazón un deseo desmedido por querer tener cosas materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque aún muchos sentados en este lugar, hermano, están pensando: mañana voy a meter 13 horas, mañana voy a hacer esto, y ya me van a resolver para agarrar una troca nueva en el dealer, y ya me van a resolver para la casa. Y estás pensando, menos estás en lo que estás aquí, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Por eso dice el Señor: este pueblo de labios me honra. ¿Y cómo es de que Dios se da cuenta? ¿Cuál es el termómetro con el cual nosotros se puede medir? Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es ese fruto, hermano? Cuando me congrego fielmente los miércoles, ese es un fruto. Cuando vengo a la oración los viernes, y peor tantito cuando somos servidores de Dios, hermano. Porque igual dices tú una oveja, y aún así no se debe de ¿cómo se dice? De permitir. Pero de alguna manera una oveja, pues ya él y Dios, ¿no? Pero cuando es un servidor de Dios, una persona que en realidad ha dicho: Señor, quiero servirte, aquí está mi vida, Señor, y llega el día de la reunión y no estás. Vamos, ¿cuál servicio? ¿Cuál servicio a Dios? Si tenemos oración y no te apareces, hermano. Por sus frutos los conocerán. Y ese es el termómetro que mejor tenemos también para medir lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué no venimos a la iglesia, hermanos? La mayoría a veces no venimos por causa del trabajo. ¿Amén? Entonces tenemos que ajustar eso, hermanos. Dice: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo me metí a buscar un poquito acerca de ese tema de las riquezas, porque yo me acuerdo que hace años vi una mujer ahí de esos de la prosperidad,
que decía, vamos a darle con un billete de 200 en la cara a Mamón, y tenía una figura ahí, y agarraba el billete de 200 y según lo estaban golpeando con uno de 200, y a ver tú, ¿con qué quieres golpear a Mamón? Y órale, ya está en el YouTube ese video, te lo estoy diciendo parafraseado. ¿Por qué? ¿Quién es Mamón, hermanos? Mamón es el dios del dinero, de las riquezas. Y yo saqué un pequeño, que estuve investigando ahí acerca de quién es este personaje. Dice que en la Biblia Mamón se presenta como símbolo de riquezas. En los evangelios de Lucas y Mateo, que fue lo que acabamos de leer ahorita, que no podemos servir a dos señores, dice, apareciendo en algunas traducciones como abundancia deshonesta, y en otras simplemente con el nombre nada más, Mamón. Es M-A-M-M-O, con acento en la O y M, Mamón, así se llama ese dios. Mamón es una palabra aramea, fíjate, es una palabra aramea que significa riqueza, pero su etimología es confusa. Los eruditos han sugerido conexiones con el verbo confiar, que quiere decir cuando yo confío en lo que gano, cuando yo confío en lo que tengo en el banco almacenado, cuando yo confío en que tengo propiedades. Eso es a lo que se refiere cuando se refiere este Dios. Otro término que tiene es confiar, porque ponemos nuestra confianza en todo lo material, y eso nos genera paz. Y eso es de lo que Dios se pone celoso, porque Él es el que debe de generar esa paz en nosotros, no lo que tenemos en la tierra. Por eso Jesucristo dijo que nuestra vida, como dice en el libro de Mateo, cuando dice que porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es a lo que se refiere, hermano. O sea, poner nuestra confianza en lo que tenemos abajo, porque nos vamos a morir, hermano, un día, y no nos vamos a llevar nada. ¿Cuántos hemos visto que se han muerto y han tenido propiedades, ya están abandonados solitos en su caja? ¿Qué se llevaron? Al contrario, se quedan los hijos, se quedan los parientes peleándose, ¿no? Luego caen ahí peleándose por lo que dejaron, y a repartirse todo, ¿no? Y ahorita vamos a ver otra parte que Jesús nos narra. Dice, confiado, dice, o con la palabra hebrea, matmon, así con M en medio, matmon, que significa tesoro. Eso también significa tesoro. ¿Dónde está vuestro tesoro? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en las riquezas terrenales, ahí está nuestra confianza, y ahí está nuestra vida. También se utiliza en hebreo con significado de dinero. Ahí está, ¿no? Dinero. Cuando nosotros en nuestro lenguaje ponemos al dinero en nuestro corazón como Dios, estamos alejados y estamos sumamente lejos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Fíjate, vamos a regresar al libro de Lucas, de Lucas 12, ¿no? Venimos leyendo Lucas. Vamos a regresar en esta parte donde Jesús está con ellos, y cómo es de que esa enseñanza, hermanos, surge nada más de dos personajes, o de un personaje que se estaba quejando con Jesús. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y de ahí Jesús cómo saca esta enseñanza rica en Dios, para enderezar nuestra mente, enderezar nuestros, ¿cómo se dice? Como lo que nosotros debemos de seguir, hermanos. El motivo por el cual estamos en la iglesia, hermanos. Amén. Y fíjate cómo Jesús les da una historia aquí. Dice, también le refiere a una parábola. Fíjate, parábola. Diciendo, fíjate, en el 16, vamos. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ahí está, hermanos. Sus riquezas de este hombre, hermano, que tenía su vista muy corta, no veía más allá de su nariz. Él no tenía sus ojos puestos en Dios. Los tenía, en esta parábola, los tiene puestos nada más en sus riquezas terrenales. Y él pensaba que ya juntando todo eso, teniendo una buena pensión, teniendo una buena casa, teniendo un buen carro, ya dice, ok, tenemos y mucho dinero en el banco, le dice a su alma, alma mía, regocíjate. O sea, como dice aquí la palabra del Señor, reposa, come, bebe y regocíjate. Entonces aquí nos damos cuenta cómo en este personaje sus riquezas fuera de Dios le estaba generando en su corazón reposo,
Fíjate, y ese es un reposo engañoso, hermanos. Y eso es algo que genera el dinero en muchos de nosotros. Ese reposo de que si tengo dinero guardado, todo está tranquilo, estoy bien. Pero en cuanto se empieza a vaciar mi cuenta y se empieza a acabar el trabajo, empiezo a entrar en ansiedad. Y ahí es donde, ese es el termómetro para darnos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Si estaba dependiendo mi vida por lo que yo tenía, o en realidad estaba conectado directamente con Dios. ¿Qué pasa en nuestro corazón? También a ese hombre le generaba, cuando le dice come, le dice a su alma, le genera cierta paz, porque tenía para sustentar el vestido, para sustentar el alimento. También le dice bebe y regocíjate, o sea, haz fiesta, alegre. Pero todo era en giro en torno a él, hermano, y de sus propiedades. Y vamos a ver lo que dice Jesús. Pero Dios le dijo, necio, fíjate con esta palabra, necio. Eso es lo que se dice una persona que atesora tesoros para sí, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, todo dice, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? O sea, te mataste toda tu vida, viviste en avaricia para juntar esto, pero esta noche te vienen a pedir tu alma. Justo hoy que estabas diciendo, alma mía, reposa, come, bebe, regocíjate, y en ese momento Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y cuando Dios dice, vienen a pedirte tu alma, es porque Dios no iba a mandar por él, hermano. Vienen a pedirte, dice. ¿Quién se la va a ir a pedir? ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y que hemos platicado mucho, la historia de Lázaro y el rico? ¿Quién le vino a pedir el alma al rico? Satanás, ¿no? El demonio. Se fue directo al infierno, en un lugar de tormento. ¿Y a Lázaro? En el seno de Abraham. En el seno de Abraham, hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta, a este hombre necio le dice, esta noche te van a venir a pedir tu alma. Y bueno, ¿de quién será? Tú estarás en el infierno, lugar de tormento. ¿Y de quién será todo lo que has hecho? Y nunca se preocupó por hacer riquezas para la eternidad, para hacer riquezas en Dios. Amén. Y en el 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, no es rico para con Dios, hermano. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, ¿cómo puedo ser rico para con Dios, hermano? ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios? Y si hemos vivido, o si yo he vivido en avaricia, conforme a lo que Dios me está diciendo en este momento, ¿cómo yo puedo cambiar eso? Porque por algo la palabra del Señor cuando viene, hermano, es para llamarnos la atención, para decirnos, hey, ajustate en tu vida, estás caminando mal, no me estás adorando a mí, estás adorando al Dios del dinero, porque en la congregación tu corazón está lejos de mí, tus labios me declaran, pero tu corazón está lejos de mí, y lo puedo ver, porque tus ofrendas a mí son pobres, porque la ofrenda de Caín, hermanos, era una ofrenda que Caín dio, que no tenía que haber dado esa ofrenda, porque entonces en su corazón no había agradecimiento, llevó lo que tenía, él sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y es una ofrenda que Dios nunca iba a aceptar, sus frutos. Pero ¿qué hubiera pasado si eso que llevaba a Dios le hubiera dicho, a ver, te lo cambio, véndeme, te lo cambio, te hago un trueque, dame una oveja que esté gordita y le voy a llevar a Jehová un buen sacrificio? Pero no, él llevó lo que él quiso, fue necio. Y a veces, muchas veces nosotros así somos, hermano. Decimos, Señor, pues esta semana de 7 días y 24 horas por día te voy a dar nada más 2 horas y 1 hora y media, y si el predicador se pasa me salgo. Esa es la ofrenda que le traemos al Señor, hermanos. Ya no nos vemos hasta el otro domingo. Escuchaba un predicador antes que decía que los famosos domingueros, ¿no? Porque esa es la ofrenda que le entregamos al Señor, hermanos. No le entregamos de nuestro tiempo para servir en la obra. Hacen falta músicos, hacen falta ujieres, hace falta de limpieza, hacen falta de varias áreas, hermano. ¿Y quiénes de nosotros somos lo suficientemente para decirle al Señor, Señor, te agradezco por lo que me has dado? Voy a empezar a venir los miércoles, los viernes a la oración, quiero clamar a ti, Señor, le voy a bajar un poquito, Dios, a las horas del trabajo, Dios, y voy a empezar a servir en el ministerio, a ofrendarte, porque allá afuera, ¿cuánto vale tu hora, hermanos? ¿20 dólares? ¿15 dólares? ¿25 dólares? La vida de nosotros para Dios, hermano, nuestra hora no tiene precio, hermano. O sea, si tú le entregas a Dios una hora de tu tiempo, hermanos, en el cielo, en el banco del cielo, porque dice hacer los tesoros en los cielos, es porque da como algo figurativo de que hay un banco, ¿no? Los tesoros se guardan en los bancos. Pues Dios allá tiene guardado eso que nosotros hacemos aquí, hermano. Y cada hora, cada minuto que nosotros le damos a Dios aquí,
para venir a escuchar su palabra, para servir en el ministerio, hermano. Todo eso, Dios un día nos lo va a pagar con creces. Y no es que estamos aquí por lo que Dios nos va a dar, estamos aquí por agradecimiento. Pero Dios dice, sé sabio, seamos sabios, porque lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Nosotros tenemos que sembrar en el reino de los cielos, y un día Él va a dar un pago. La Biblia le llama los galardones, ¿no? ¿Y qué te gustaría un día recibir de parte de Dios? No sabemos qué nos va a dar, pero Él dice que son galardones, hermano. Entonces, sea poco, sea mucho lo que le puedas tú invertir en el ministerio, hermano, un día Dios te lo va a pagar. Cuando estemos en la vida eterna. Pero qué más pago queremos ya estando en su presencia cuando ni nos lo merecíamos, ¿no? Pero así es, hermano. Porque el que gana almas, como decíamos hace 8 días, es sabio. Y todo eso tiene que ver con lo mismo, hermano. Vamos a ver cómo puedo ser rico para con Dios. Vamos al libro de Lucas, ahí mismo donde estamos. Vamos a continuar esa misma lectura. En el versículo 22. Vamos a leer 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos. Fíjate, aquí ya después de que les dio ese guardaos de toda avaricia vuestro corazón, y luego les da una parábola del rico insensato. Después le dice a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Y si nos vamos al 29, dice la palabra de Dios: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice en el 31, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate cómo Jesús nos comprende, nos entiende, y nos dice: no caigan en ansiedad, no se preocupen por estas cosas, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Y Dios nunca nos va a dejar, hermanos, sin el alimento, sin la vestimenta. Pero necesitamos confiar en Él, tener fe en Dios, de que aunque tenga un trabajito de 8 horas diarias o 9 horas diarias, el Señor, eso que me caiga en las manos, me lo va a multiplicar. Y si no, me va a dar más gracia para que yo pueda ganar en ese mismo horario, conforme a lo que he aprendido y me he estado ejercitando en el trabajo, para que me puedan dar un sueldo mejor. Pero de alguna manera o de otra, Dios suple esa necesidad, hermanos. Ahorita mi esposa y yo nada más estamos trabajando de lunes a viernes. Los miércoles estamos saliendo temprano, porque tenemos que estar aquí. Los viernes cuando nos toca venir también. Nosotros podíamos trabajar los sábados, pero no lo hacemos, hermano, porque ese tiempo se lo hemos dedicado al Señor para estudiar. Las horas que no metemos los miércoles y los viernes en la tarde, también se las hemos dedicado al Señor, porque hay un pago que Dios da mejor. Y Dios, lo que nos da de sueldo, bien nos haya para vivir, hermanos. Dios lo suple según nuestra necesidad, según, a lo mejor dices tú, pero ustedes nada más son 2 y nosotros somos 5. Pues Dios te va a dar y te va a multiplicar para que los 5 coman, o 6 o 7, los que sean. Y ahí es donde trabaja nuestra fe, hermanos. Eso es echar a andar nuestra fe en Dios, de que Él va a suplir. Amén, hermanos. Amén. Dice afán. Fíjate, afán lo que quiere decir merimao en griego, estar preocupado por, o sea, estar todo el tiempo preocupado. También tiene que ver con ansiedad o estar afanoso. Eso es lo que quiere decir afán, hermano. O sea, es lo que no quiere Dios, que estemos preocupados por lo, como nos decía aquí en la palabra del Señor, el afán y la ansiedad. Él no quiere que estemos preocupados por lo que habremos de comer. Valga su mal a cada día. Si hoy comí, hoy bebí, hoy mis hijos están bien, hoy mi esposa está bien, gracias al Señor. Mañana Dios proveerá. Amén, hermanos. Amén. Fíjate, tenemos que poner por obra este consejo. Y aquí está el secreto, hermano. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33 también nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermano. Este es el secreto de la abundancia, hermano. Buscar el reino de los cielos, buscar el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. A veces nos vemos peleando, hermano, y luchando por la añadidura, y no tanto por el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de los cielos, hermano. Y aquí se te enseña cada día cómo buscar el reino de Dios, cómo caminar en su voluntad, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, hermanos. Hay veces que nos afanamos, dice, nos aferramos por las añadiduras y no por buscar su reino. Vamos a ver tesoros en el cielo, Lucas, ahí mismo en Lucas, vamos al versículo 32 y vamos a leer hasta el 34. Fíjate, aquí Jesucristo, con ese amor de Padre, con ese amor, ese corazón de proveedor,
¿Qué nos dice a nosotros? No temáis, manada pequeña. Es lo que dice el Señor. Ya no te afanes, saca esa avaricia de tu corazón. Y aquí nos dice, no teman, no temamos, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre, o sea, a Dios le ha placido daros el reino. O sea, que no nos preocupemos, hermano, aquí por qué vestiremos, por qué comeremos, porque el Señor ya nos ha dado un reino que no se compara en nada a lo que estamos. Aquí nada más es mantenernos, hermano, teniendo cuidado de no afanarnos. Ahora vemos que hay hermanos que tienen ese talento y esa gracia de Dios para generar dinero, para poner negocios y que le fructifiquen. Está bien, o sea, Dios no está peleado con las riquezas. Ahorita vamos a ver unos versículos de eso. Pero es lo que tiene que tener cuidado es de que ese dinero, esas propiedades no tomen el control de su corazón. Dice aquí, nos dice que no temas. Nos tenemos que desprender de todo aquello que sea nuestro Dios en nuestro corazón, que no sea Dios. Comparte con otros de tu tiempo y de lo material. Fíjate, ahí es donde tenemos que aprender. Hebreos 13:16 dice la palabra del Señor en Hebreos 13:16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, eso es de lo que Dios se agrada, hermanos. Cuando nosotros ayudamos a otros, cuando trabajamos en su ministerio, cuando estamos poniendo por obra lo que Dios nos ha dado y damos a otros de nuestro tiempo, como también damos a otros de los bienes que Dios nos bendice, como una ofrenda y darle algo. A ver, hermanos, fíjate, en Primera de Juan, ya casi vamos a terminar, hermanos. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer al 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En el 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él. Fíjate lo que dice este versículo, hermano. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Aquí está diciendo, cualquier cosa que pidamos al Señor la vamos a recibir. Pero ¿por qué la vamos a recibir, hermanos? Y aquí mismo nos está respondiendo: porque guardamos sus mandamientos. Y si la palabra del Señor me dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Congregarme, porque la palabra del Señor lo dice. Si dice la palabra, sujetaos a vuestras autoridades, a vuestros pastores, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme a las autoridades, a los pastores. Entonces, y en consecuencia, como nosotros nos estamos sujetando a los mandamientos de Dios, todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar. No es de que si decretamos, no es de que si declaramos, no es de que el Señor está obligado a ayudarme, no. Es si me sujeto primeramente a sus mandamientos. Ese es el verdadero secreto, hermano, de la abundancia en Dios. Sujetarme a sus mandamientos, y todo lo que pidiera al Padre, Él me lo va a dar, porque Él es fiel, hermanos. Amén. Abraham era muy rico, hermanos, tenía muchas posesiones. Job era muy rico, Jacob era muy rico, hermano. Dios no está peleado con las riquezas. Y si en este momento nosotros decimos, Señor, me estorba este trabajo para buscar tu rostro, para ser más fiel en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Soltarlo y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y claro, si me estoy manteniendo cumpliendo sus mandamientos, hermano, Dios me va a responder, porque dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos va a responder? Porque guardo sus mandamientos, porque Dios es amor, porque Dios es el que suple nuestras necesidades. Pero si no estoy cumpliendo sus mandamientos, estoy viviendo en desobediencia y suelto mi trabajo, ¿qué va a pasar, hermanos? Puede ser un acto de fe también, de decir, Señor, ya solté esto que me está estorbando, he venido siendo un desobediente, no he cumplido tus mandamientos, pero aquí está mi vida, Señor. Y el Señor nos bendice. Pero tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra, hermano, con respecto a esto. Porque guardamos sus mandamientos, es que el Señor también nos bendice, hermano. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Es por eso que Dios nos bendice, hermanos. Y las cosas que son agradables delante de Él es todo lo que conlleva su palabra, hermanos. Todo, todo. Cuando nosotros ponemos por práctica su palabra, como consecuencia, yo me paro delante de Él y le digo, Padre, en el nombre de Jesús necesito, Señor, un transporte, Dios, necesito un carro, Dios, para ir a mi trabajo, y Dios suple tu necesidad, hermano. ¿Cómo? Solamente Dios lo sabe, hermano. Una vez me paré en Fondipo, me acuerdo cuando apenas empezaba hace 13, 14 años, con mi oficio, y que es el pegar azulejo. Y me acuerdo que yo apenas iba llegando al estado, estábamos en tiempo de recesión, y la compañía para la que trabajaba de ayudante pues se fue a quiebra y no conocía a nadie en el estado. Yo llegué en el 2007, a mediados de 2007,
Y ya por ahí del 2008 que trabajé un año en esa compañía de ayudante, recuerdo que ya se fue a quiebra y me solté y dije, pues voy a aventarme, a pegar azulejo, a ver cómo me sale, ¿no? Dice, echando a pereza aprende. Y dije, bueno, lo poquita experiencia que pude agarrar con los maestros ahí, con los que les ayudaba, pues órale. Entonces me fui a Home Depot. Y para mí comprar en ese tiempo una máquina de $700 para cortar tallo era un mundo de dinero, hermanos, cuando no tenía ni para comer, no tenía ni para mi gasolina, no conocía a nadie. Y recuerdo que ese día yo llegué y la vi y la deseaba, y dije, esa máquina está buena para cortar tallo, ¿no? Y dije, que pongo mis manos ahí, hermano, y que empiezo a orar al Señor. Le digo, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios, regálame esta máquina, Señor. Y no te miento, hermano, ya cuando pase el tiempo, vas como hilando las cosas y vas haciendo, meditando todo lo que pasó. Y dices, wow, ¿cómo dices? Bueno, y me acuerdo que en ese tiempo también hacía un poco de trabajos de pintura y me hizo unas pequeñas tarjetitas y ahí las andaba tirando y repartiendo. Y me habla un americano acá por North Soleil. Dice, hey, ¿tú pintas? Y le digo, sí. Dice, listo que me pintes un local o venme a hacer un presupuesto. Ya voy a hacer el presupuesto. Y le hice un presupuesto como, hasta se lo di barato y estaba grande el local. Le cobré $2,500. Y yo, no, pues dice, ahí luego te hablo, porque estaba checando varios presupuestos. Y me habla como al tercer día y me dice, ok, te voy a dar el trabajo a ti. Y sí, ahí estaba, fui y le pinté. En 4 días terminé, hermano. Me jalé unos amigos, compañeros de trabajo que también no tenían. Pues ahora le vamos a pintar, porque mi oficio en realidad era pintor, pero pues yo ya me quería por la línea del azulejo. Y resulta que sí, gracias a Dios, hermano, con ese dinero fui y les pagué los que de Home Depot. Y ya pasó el tiempo, hermanos, y ya gracias a Dios esa fue mi primera maquinita de tallo. Y ya ahorita, gracias a Dios, ya tengo todas mis herramientas y todo, pero ahorita en este tiempo me doy cuenta, digo, Señor, ¿cómo eres tú, Señor? ¿Cómo bendices? En lo sencillo, en la natural. No es de que salí de mi casa y me encontré una bolsa de dinero, o que vino alguien y me dio una, no. Simplemente fue algo tan sencillo. Con el mismo sudor de mi frente, Dios, bendijiste mi trabajo. No fue magia. Y con eso mismo, Señor, pude comprar mi máquina. Y esa es la provisión de Dios, hermano. Y hay muchas cosas así que nos pasan, que a veces pasamos desapercibido en nuestra vida, hermano, y no nos damos cuenta que es la mano de Dios que se mueve. A veces sí las alcanzamos a percibir, como esto. Y yo siento que muchas veces Dios me ha ayudado y no sé, pues yo no me digo, Señor, gracias por esa vez que me ayudaste, y ahorita no me acuerdo, no puedo así acordarme, Dios, pero yo sé que todo lo que tengo es una bendición tuya, Señor. Entonces así también nosotros, hermano. Dios bendice, hermanos. ¿Cómo no sabemos? ¿Cómo le llegó la tarjeta a ese señor? No lo sé, pero ahí estaba, ¿no?, dándome el trabajo, gracias a Dios, en mero tiempo de pandemia, hermano. No, eso es la pandemia ahorita, el tiempo de la recesión que hubo en el 2008, ¿no? Ya trae la pandemia uno por todos lados, ¿no? Esta pandemia ya nos trae locos a todos ya. Fíjate, Dios no está peleado en contra de que seamos ricos, ya vamos a terminar, ni que seamos ahorradores, sino de que las riquezas ocupen su lugar en nuestro corazón. Hay que llevar un balance en nuestro corazón de eso. En Proverbios 15:16 dice la palabra de Dios: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Amén. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, que ya vimos que es avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios. Primera de Timoteo 6, del 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo, y sin nada, dice, y sin duda nada podremos sacar. En el 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. Sustento y abrigo. No dice sustento, casas, carros, dinero en el banco. No, hermano. Ahora, si tenemos la oportunidad de hacerlo, está bien, siempre y cuando no estropee nuestro servicio a Dios, no venga a estropear nuestra relación con Dios, con nuestra familia, nuestro trabajo en el ministerio, y que no nos venga a meter en estrés tremendo, porque a veces eso hasta nos mata, ¿no? El estrés. Entonces, eso es importante. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya, eso es para terminar, hermano. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ahora, cuando dice y no añade tristeza con ella, es por esto, porque las riquezas que tú puedes conseguir por medio de tus talentos, de tus habilidades, porque le caíste bien al presidente, le caíste bien al gobernador, por todo lo que allá afuera tengas, esas riquezas muchas veces añaden tristeza, hermanos, porque te apartan de la presencia de Dios, te apartan de tus responsabilidades en Dios, te apartan de tu familia, que son las cosas más importantes por las cuales tenemos que velar en esta tierra. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia y nuestro trabajo en el ministerio.
y llevar un balance, que es el cuarto, el trabajo secular. Esas son las 4 prioridades, hermano, pero no que el trabajo secular venga a ser un desastre en las otras 3, porque entonces sí, dice la Biblia, esas riquezas son las que añaden tristeza, porque pasan los años, pasa el tiempo y te das cuenta que tus hijos ni buscan a Dios, no aman a Dios, tu esposa está amargada, tu esposo está amargado, porque nunca pasaron tiempo juntos, porque pusiste tu mirada en las cosas terrenales, en lo que no lleva para vida eterna, y nunca sembramos para la vida eterna, para el reino de Dios. Y por eso es de que dice la bendición de Jehová, la que proviene de Él, es la que enriquece, y esa no añade tristeza, hermano, no añade, al contrario, hay un gozo que nos transporta a la vida eterna. Ese gozo continúa, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie, hermanos, primeramente. Entonces, hermanos, si nosotros, cada uno de nosotros detectamos ciertos síntomas de avaricia en nuestro corazón, ese deseo desmedido por querer tener algo y no conformarnos con lo que el Señor nos da diariamente, eso se llama falta de fe. Si tú detectaste algo, ciertos síntomas en tu vida, eso ya es a consideración tuya, tu alma, escudriña. Por eso dijo Jesús, mirad bien, o sea, discierne en tu corazón. Discierne en tu corazón, con los ojos cerrados ahí en tu lugar. Discierne en tu corazón si ha habido alguna raíz de avaricia en tu vida. Y que a causa de esa raíz de avaricia, hermano, te has mantenido trabajando más de lo que ya has amontonado dinero, ya has pensado que has puesto tu confianza en esas cuentas de banco, en lo material, y te ha dado temor, tal vez porque quedaste un poco afectado, tal vez de la recesión del 2008, no lo sé, pero hay un temor en el corazón de decir, híjole, no tengo nada, o estoy envejeciendo y no he juntado dinero. El Señor nos bendice, hermanos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahí en tu corazón, ¿por qué no le dices al Señor, perdóname, Señor? Perdóname, Padre, porque lejos de confiar en ti, Señor, he confiado en mis fuerzas, en mis habilidades, he confiado en mis contactos terrenales, pero no he puesto mi confianza en ti, Señor. Perdóname, Padre bendito, Dios, porque lejos de ir a tu presencia, Dios, he corrido a los bancos, he corrido a las amistades, a conseguir dinero, Dios, pero no me he arrodillado delante de ti para clamarte a ti, Señor. Pídele perdón al Señor en tu corazón. Si tú has detectado ciertos síntomas de avaricia, si has dejado de cumplir con tu ministerio, tema de dinero, de trabajo, y has sido de mal ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, porque en el momento que nosotros le damos mayor interés al dinero, a lo material, en ese momento le estamos transmitiendo a los hijos que Dios no es importante, que lo de Dios es secundario, que lo de Dios no importa, Dios puede esperar, y eso tus hijos se lo estás transmitiendo. Y el día de mañana que tú quieras que ellos se acerquen a Dios, llorarás lágrimas, hermano. Lágrimas que he visto llorar de varios padres que en estos tiempos ya nos quieren acercar a Dios, pero el hijo ya está bien envuelto en las drogas, en el alcohol, en las malas amistades, en la tecnología, todo por no llevar un balance correcto de las riquezas de este mundo y de cómo hacer riquezas en Dios. Las riquezas que mejor podemos hacer son aquellas de sembrar la palabra en el corazón de los hijos, conformarnos con lo que tenemos y cumplir y sembrar para el reino de los cielos, donde no hay ladrones, no hay polilla, no hay nada que pueda arrebatarnos ese tesoro que ya tenemos en los cielos. Pídele perdón a Dios en tu lugar, si tú lo reconoces, es tú y Dios, solo es tú y Dios, hermano. Aquí no tienes que aparentar nada con ningún hermano, ni quedar bien con los pastores, con nadie, hermano. Eres tú y Dios, porque la relación es personal, tú y Dios, hermano. Pídele perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la maldad de nuestro corazón, Señor. Porque he puesto en primer lugar lo material antes que a ti, Señor. Antes que a mi familia, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento en el nombre de Jesús y confieso mi pecado delante de tu presencia, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Rey de Gloria, Señor. Y si tú has sido fiel, tú has estado viniendo a la iglesia, dile, Señor, gracias, Padre, porque esta convicción ya la has puesto en mi corazón desde mucho tiempo atrás. Porque hace tiempo que hice un compromiso contigo, Señor, y tú me diste la oportunidad de estar en tu presencia, y he cumplido hasta hoy, Señor, y he estado fiel en tu presencia. Si tú has sido fiel a Dios, dile, Dios, gracias, Señor,
Gracias por darme la oportunidad, Dios, de poder entender esto y comprenderlo, Señor. Y porque hace tiempo, Dios, ya lo he hecho a un lado, Señor, y he estado buscando tu rostro, Señor. Gracias, Dios, por esto, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ser bueno, Dios. Vamos a ir a poner nuestras vidas en las manos de Dios y decirle, Señor, tú bendice, Dios, nuestras vidas, Señor. Desde hoy en adelante queremos hacer un compromiso, Padre mío, Señor, en el cual, Señor, nosotros queremos confiar en ti, Señor. Ya no confiar en la economía del país, ya no confiar en las estadísticas, todo lo que dice, Señor, según la bolsa, según las recesiones, ya no, Señor. Queremos confiar en tu provisión, Señor, en saber que lo que caiga en nuestras manos, sea poco, sea mucho, tú lo vas a sobreabundar, Señor. Y en esta hora queremos hacer un compromiso contigo, Dios. Queremos confiar en ti, Señor. Si hay que tomar decisiones de dejar ciertos trabajos, dejar ciertos horarios, así lo voy a hacer, Dios, por amor a la obra. Por amor a ti, Señor, por amor a mi familia, por amor a mí, Señor. Dios, aquí estoy. Si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, ahí en tu lugar, tú y Dios, dile, Señor, aquí estoy, Dios. Quiero hacer ese compromiso contigo, Señor. Sé que esto es real, Señor. Sé que tú eres real, Padre eterno, Dios. Sé que tú suples, mi Señor. Y tu palabra dice, Dios, que si yo obedezco tus mandamientos, si yo me sujeto a tu palabra, Dios, si yo vivo de acuerdo a tu voluntad, entonces lo que yo te pida, Señor, tú me lo darás, Señor. Porque es tu voluntad, Padre mío, Señor. Porque somos tus hijos. Porque dependemos de ti, Señor. No dependemos de nadie más. Solo tú eres nuestro proveedor, Padre eterno, Señor. Ahí en tu lugar, si tú reconoces esto, díselo al Señor. Es un compromiso que tú vas a hacer directamente con el Señor. Señor, aquí estamos. Yo me comprometo, Señor, a poner en primer lugar, Señor, mi relación contigo, Señor. De mi familia, de mi esposa y de mi trabajo en el ministerio, Señor. Lo pongo en primer lugar, todo esto, Señor. Van a ser mis prioridades, Señor, de hoy en adelante, Dios. Yo solo te ruego, Señor, que me respaldes, que no permitas que sea avergonzado, Señor, sino que todo lo que tenga, Dios, me ayude para suplir todas mis necesidades. Y aún, Señor, si no fuera así, Señor, alabado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú tienes un propósito detrás de todo, Señor. A ver, con este canto comienzo a adorar al Señor. Es un canto de confianza al Señor. Es un canto en el cual le decimos al Señor, en ti confiamos, Padre bendito, Señor. En ti confiamos, Padre mío, Dios. En ti confiamos, Señor Jesús. En ti confiamos, Padre eterno, Dios. Sí, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Creemos que tú eres real, Dios, que tú eres palpable, Señor. Y que te seguimos por fe, Señor. No es por vista, Señor, es por fe, Dios. Aunque hay veces que nos haces ver tus provisiones, mi Señor. Gracias, Dios, porque hasta ahorita no ha faltado el alimento de nuestros hogares. Confiamos en ti, Dios. Sí, Señor. Contigo pasaremos al otro lado, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor Jesucristo. No tendremos temor, Señor. Sí, Señor. Solo tuya, Señor, cuando no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Sí, Señor. No temeré jamás, Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Dios. Confiamos en ti, Señor. Gracias por tu
hora, Padre eterno, Dios. Gracias por redireccionarnos, Señor, y por limpiar esas impurezas en nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor, porque nos centras siempre en tu camino, Dios, en tu voluntad, Dios. Gracias, Padre eterno, porque todo esto va a traer fruto para vida eterna, Señor. Gracias, Rey de Gloria, que te agradas de nosotros, Señor. Gracias en tu misericordia, tú que estás sentado en el trono de la majestad, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, dile a Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Esta hora ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, rogándote que nos bendigas en esta semana de trabajo, de actividades, Señor, y que tu palabra, Dios, siga trayendo fruto en nuestro corazón, Señor. Que nos instes a buscar tu rostro cada día, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tus bondades, por tus misericordias y por suplir nuestras necesidades, Señor. Gracias porque vamos a descansar en ti, Señor. Vamos a reposar en ti, Señor, a confiar en ti, Dios. Gracias por esa confianza que nos das, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Señor Jesucristo, Dios. Amén, Dios. Amén, hermanos. Que tengan buena semana. Que Dios los bendiga y vamos a terminar.